buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos otro sábado más en 2x3 en Salud. Este programa que hacemos a través de esta plataforma que nos facilita Teleradio América para llegar a los hogares de cada uno de ustedes en medio de esta pandemia que vivimos a nivel mundial y esta epidemia que tenemos en nuestro país de COVID-19. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dori. Muy buenas tardes, amigos televidentes de Teleradio América y 2x3 en Salud. Agradecida de todos ustedes porque nos reportan la sintonía cada semana, sobre todo en estos tiempos que ha habido tanta gente en la casa porque estamos en una cuarta etapa de la emergencia nacional. Bueno, quinta etapa de la emergencia nacional y entramos ya esta semana a la segunda fase de la apertura, segunda fase de la apertura económica y comercial del país, donde ya entraron ahora el transporte público, las empresas con más cantidad de empleados, y eso significa, Tati, pues una mayor movilidad de personas en las calles. Así es, las autoridades han dicho la necesidad de combinar la economía, la apertura de las actividades económicas, bajo el argumento de que si no abren, pues habrá serias dificultades económicas que serán peores que la pandemia de COVID-19, que ya tiene más de 500 muertos. Así es. Y pues se ha ido abriendo, pero hoy nosotros nos vamos a dar en la entrevista de la tarde pues una gran ricura, ¿no? de contenido, sobre todo en lo que tiene que ver con esa área de la medicina tan importante para toda la medicina como tal, que es la epidemiología. Así es. Con el doctor Adrián Puello vamos a hablar de todo ese tema y quería comentarte antes de irnos a la pausa, Tati, que la OMS esta semana reconsideró su postura. Recuerda que había sacado ella, suspendido temporalmente el cual República Dominicana participa del uso del medicamento hidroxicloroquina, y esta semana anunció que lo van a retomar porque se ha comprobado luego de analizar algunos estudios que se habían publicado con que realmente no hace el daño que se pensaba a la salud de los pacientes. O sea que reconsideró su decisión al respecto. Así es, y en ese mismo orden pues habrá también intervenciones desde el punto de vista de la bioética, porque la verdad que hay muchos ensayos clínicos, ensayos que se están haciendo y por los cuales se está cobrando, y lo que hasta donde tenemos entendido, pues por un ensayo, cuando usted está estudiando algo, usted no cobra por eso. Bueno, si se está cobrando, pues eso es una falta ética, vamos a decirlo así, y creemos que el CONABIOS, Comisión Nacional de Bioética, o sea, de nuestra Comisión Nacional de Bioética, debe intervenir al respecto y además regular todos estos estudios que se están llevando con pacientes en nuestro país. Así es. Bueno, pues nosotros no vamos a abundar más porque hoy tenemos un plato fuerte en este sentido y nos vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestro invitado de tarde en 2x3 en Salud. Regresamos en un momento. 2x3 en Salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud. Y esta tarde tenemos el placer, el honor de presentar a ustedes al doctor Adrián Puello, quien es viceministro de Salud y quien fue designado recientemente, y se están viendo muchos resultados positivos, en la Dirección General de Epidemiología. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a 2x3 en Salud. Gracias, Altagracia, por esta oportunidad de compartir con la teleaudiencia los avances relacionados a epidemiología y el sector. Así es. Doris, qué bueno ver una gente joven al frente de una institución, aunque epidemiología siempre ha tenido gente joven. Sí, el doctor Puello, bueno, le hice un reportaje recientemente, una entrevista, y me dijo que tenía 35 años, y un hombre joven todavía se puede decir su edad. y que el promedio de los que están ahí en el departamento también más o menos rondan por ahí, ¿verdad, doctor? Así es, la epidemiología es tan demandante que se necesita esa carga de juventud para poder responder a las necesidades que exige el trabajo duro, un trabajo muy duro. Así es. Doctor, cuéntenos cómo están dándoles respuesta a ustedes en el departamento, cómo funciona la vigilancia epidemiológica, que la gente a veces nada más escucha decir en tiempo de así mismo de epidemia, que la vigilancia epidemiológica o una alerta epidemiológica,
Cuéntenos cómo funciona, qué es la epidemiología y cómo funciona todo eso. Es muy interesante tu pregunta porque muchas personas entienden que la epidemiología solamente funciona cuando hay epidemias. Y es todo lo contrario. La vigilancia epidemiológica es constante, es todo el año. Y se vigilan todos los factores de riesgo, los problemas relacionados a la salud de las poblaciones. Es decir, que el sector salud trabaja 24/7 en una emergencia médica, así también trabaja la epidemiología. Los epidemiólogos trabajamos 24 horas observando el comportamiento de las enfermedades, porque la epidemiología eso es lo que busca, como disciplina de la salud pública, vigilar la frecuencia de los problemas de la salud, la distribución, dónde se ubican, si no es lo mismo un problema en Pedernales que en Santo Domingo, y el tiempo que ocurre. No es lo mismo 500 muertes en un año que 500 muertes en una semana. Por tanto, todos los problemas relacionados a la salud, hasta lo que ustedes no se imaginan, están observados por la epidemiología. Por eso la importancia de este servicio dentro del sistema. Doctor Cuello, ¿cómo se define la epidemiología? Porque parecería, sobre todo para gente que no está tan vinculada a la medicina, que es sinónimo de contabilidad de hechos, contabilidad de casos, notificación de casos. ¿Qué es la epidemiología? Sí, muy interesante, Altagracia, tu pregunta. Pareciera que solo somos estadísticos, ¿no? Que nada más llevamos números como contar y todo lo contrario. La epidemiología es muy amplia, abarca el médico epidemiólogo, como es el caso que más tiene República Dominicana, pero hay investigadores epidemiólogos, los que trabajan con el desarrollo de vacunas, por ejemplo, ahora con COVID, son muy demandados y son muy específicos en el sistema mundial, ¿no? Todo el mundo quiere desarrollar una vacuna, por ejemplo. También hay epidemiólogos que se dedican a la epigenética, a la epidemiología medioambiental, a la epidemiología de las enfermedades crónicas como la hipertensión, la violencia, los accidentes de tránsito. Así que la epidemiología tal cual es muy amplia. Ahora bien, en Dominicana, la que más se conoce es la epidemiología de intervención, que es la prevención de enfermedades transmisibles, que son las que más afectan a Dominicana, control del dengue, de la malaria, cólera, tuberculosis. Pareciera que solo es eso, pero es mucho más que eso. Doctor, ¿de qué nos dicen los datos? O sea, cuando un epidemiólogo hace un levantamiento y recoge todos esos datos que usted nos decía, que esa investigación, esos datos, ¿qué nos dice eso? ¿Para qué se utilizan esos datos? O sea, ¿cuál es el apoyo de estos datos? Realmente, el epidemiólogo o la epidemiología como disciplina tiene esa gran función de poner a hablar los números. Exacto. Entonces, no es contar nada más, sino interpretar clínicamente, es decir, médicamente, como médicos y como estadísticos y como tomadores de decisión, como gestores de salud. Es muy importante entender que los números por sí solos no significan nada. Yo le decía un ejemplo muy claro. ¿Qué afecta más, COVID o Cleren en la situación actual? Si vemos la proporción de los casos, yo diría como epidemiólogo que el Cleren fue una situación más grave y más insinuosa, más específica. Hubo muchas muertes en pocos días y fue un problema que hay que intervenir inmediatamente. El COVID, también un gran problema a nivel mundial, una pandemia, también afecta a las poblaciones, pero en un periodo de tiempo más largo. Entonces, estas interpretaciones para ayudar a diagnosticar un dengue no es con una prueba, es con un perfil epidemiológico. El médico, el pediatra, si no conoce el perfil epidemiológico, no podrá nunca hacer diagnósticos certeros, precisos y salvar vidas. Esa es la gran importancia que hay detrás de esos profesionales que no son invisibilizados por la sociedad, se llaman epidemiólogos. Doctor, ¿qué es una alerta epidemiológica y cuándo se emite una alerta epidemiológica? Sí. Es muy interesante. Como les decía, nosotros en epidemiología vigilamos los problemas de la salud todo el año, en tiempo, persona y espacio. Entonces, ya sabemos el comportamiento esperado de las enfermedades. Ya yo sé cuántos casos de dengue vendrán el año que viene, en la próxima temporada. Más o menos ya yo conozco esto. Entonces, en base a cálculos, estimaciones y el comportamiento de la enfermedad en el país, yo puedo determinar zonas de seguridad, zonas de alarma o zonas de gravedad.
Entonces, una alerta epidemiológica, una alarma, significa cuando el número de casos de cierta enfermedad en una provincia, en un territorio, en una ciudad, en un hospital, está superando el número esperado. Y cuando supera el número esperado, alarma, alerta al sistema para que se hagan intervenciones específicas. Y esa es la gran importancia de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Es como el sistema de seguridad de tu casa. Si alguien intenta romper una ventana, pues hay una alarma que te dice, todavía no ha entrado nadie, pero alguien está intentando entrar a tu casa. Pues eso hace la epidemiología con las enfermedades. Todas estas datos que se van generando de la Dirección General de Epidemiología sirve para que el nivel central tome decisiones, y pongo el ejemplo de lo que he estado, uno puede hablar de cualquier brote, de cualquier pandemia, epidemia, pero estamos viviendo una, casi dos en particular, si tomamos en cuenta el brote de intoxicado por Cleren, que no ha sido nada pequeño tampoco, Cleren y ese tipo de bebidas. Con esa data que se va originando en la Dirección General de Epidemiología, ¿es que el nivel central toma las decisiones de intervenciones? Así es. Así es, debe y deberá seguir siendo de esa manera para la toma de decisiones basada en evidencias, ya que como todos exigen información, un boletín muy acabado, deben comprender el flujo, el procesamiento y todo el trabajo que hay previo a producir este dato. Es decir, que el nivel central, la presidencia de la República, cualquier ministerio de salud, de educación, por ejemplo, las direcciones las corporaciones de agua y alcantarillado, deben tomar una decisión en base a datos. Y esos datos que son producidos por el sistema son analizados y puestos en un lenguaje llano para que las autoridades puedan tomar ciertas decisiones de este flujo de datos. Doctor, en este momento de la epidemia de COVID, en que nos encontramos en el país, donde ya sabemos que está en todo el territorio nacional, o sea, que ya abarca todo el territorio nacional, que hay, los números de casos van subiendo, las muertes que tenemos, ya tenemos todo ese conglomerado, ¿en qué punto epidemiológico nos encontramos? ¿Y cuál es el papel en este momento de los epidemiólogos? Así, muy interesante la pregunta, porque ¿en qué punto? Estamos en una fase de descalamiento. Significa que el comportamiento epidemiológico, como pueden ver en la curva del aumento de casos, está asociado no al número de nuevos casos, sino a las complicaciones de estos casos. Cada día más estamos dándonos cuenta que hay más casos, pero son menos graves. Son menos muertes. Sí van a haber muertes, pueden ocurrir todo día más muertes, pero proporcionalmente estas muertes siguen siendo menores. Y si se fijan, el número de muertes nuevas registradas, el número ha ido disminuyendo. Así que así, con el número de positivos, la positividad, otro indicador importante, también está disminuyendo. Eso nos habla de una curva epidemiológica que va estabilizándose o va descendiendo lentamente. Por tanto, las medidas basadas en estos datos tienen que ir orientadas a esas fases del descalamiento. El trabajo del epidemiólogo ahora se intensifica más, porque siempre creemos que es solo al inicio o cuando hay mayores casos. Yo creí que era al inicio donde se incrementaba más, es ahora entonces. Todo lo contrario, la post-pandemia o el periodo de descalamiento significa un reforzamiento mayor de las actividades de vigilancia, porque podemos tener, a diferencia de las etapas anteriores, donde todos los territorios iban en el número de casos nuevos aumentando, el número de muertes, ahora podemos tener los rebrotes o las concentraciones de casos. Es decir, que probablemente en Santo Domingo estemos muy tranquilos diciendo, se acabó la epidemia, ya está bajando el número, estamos tranquilos, y puedo tener un pico de repente en una cárcel, en un centro de ancianos, en un municipio de una provincia un poco alejada. Por tanto, el trabajo del epidemiólogo ahora se intensifica porque hay que atacar directamente, intervenir en esos territorios donde haya necesidad. Por tanto, la vigilancia debe aumentar, no disminuir. Doctor Cuello, esa expresión que se ha hecho popular y ya uno la ve hasta en merengue,
hasta en comedia, aplanando la curva. Aplanando. Estamos realmente en ese momento en la República Dominicana. Algunos se preguntan, bueno, pero si se están reportando 280, 288, 190, 200, ¿estamos realmente aplanando la curva? ¿Qué significa estar aplanando la curva? Sí, que es una muy buena pregunta, porque todo el mundo se pregunta, ¿y qué es la famosa aplanamiento de la curva? El primer principio que hay que entender es que ninguna curva en ningún país del mundo es igual. Las curvas epidemiológicas son la representación del comportamiento de una enfermedad en un tiempo dado. Por tanto, nunca podemos comparar la curva de Italia con la curva dominicana, porque son curvas diferentes, de diferentes momentos y diferentes características de personas. Podemos estar muy tranquilos en el sentido de que en República Dominicana nunca hubo un pico insinuoso, nunca hubo un famoso pico grande, como se vio en otros países, donde lo único que pasó que hubo mayor cantidad de casos en poco tiempo, y por tanto la curva se ve muy empinada, se ve ese gran pico. Dominicana nunca tuvo ese, gracias a Dios, nunca tuvo ese gran pico que no pudimos darle satisfacción a los servicios de salud. Por tanto, la curva dominicana empezó en crecimiento, seguirá creciendo, no ha depasado el límite de la capacidad, y entonces vamos a decir de alguna manera que nunca fue pico y siempre fue plana. No plana totalmente de que va a disminuir, sino que nunca fue tan empinada. No tuvimos ese pico tan alto. Así es, como en San Francisco, quizá, doctor, como en San Francisco, ¿verdad? Que sí hubo un pico como muy alto. Pero, doctor, de esa parte, de ese pico en San Francisco y de cómo se buscan los casos y los contactos, queremos que usted nos hable de eso, pero vamos a hacerlo luego de esta pausa. Así que nos vamos a un momentito a una pausa y regresamos de inmediato. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Y seguimos con esta conversación que es más educativa que todo. Con relación a ese tema, la Dirección de Epidemiología o el papel de los epidemiólogos, que realmente son unos profesionales hasta olvidados, diría yo, porque la gente empieza a pensar en lo que es esta rama cuando nos vemos en medio de una epidemia como la que estamos viviendo ahora del COVID-19. Y le preguntábamos, doctor, antes de irnos a la pausa, sobre esa búsqueda de casos. Usted decía que en este momento que el sector tiene más trabajo. Y queríamos saber cómo se hace esa búsqueda de casos y qué cantidad de personal involucra esa búsqueda de casos de COVID-19 en República Dominicana. Muy interesante la pregunta porque se refiere realmente a un servicio de inteligencia en salud pública. Significa que basados en los sistemas de vigilancia, en los datos de los casos registrados en un centro de atención primaria, en un hospital, en los centros privados, los epidemiólogos vigilamos ese número de casos y esas características día por día. Así podemos focalizar o entender en qué puntos, territorios está surgiendo un problema o se está produciendo una alarma. Cuando identificamos esos lugares, esos sitios, entonces activamos todo un mecanismo que está bien reglamentado en el Reglamento Nacional del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del SINAVE, donde el epidemiólogo provincial junto con su equipo tiene que identificar el territorio, identificar a las personas, identificar el problema y actuar sobre esto. ¿Qué significa actuar? Intervenir, tomar unas muestras, tomar medidas locales, por ejemplo, cerrar un acueducto, cerrar una calle, coordinar con el ayuntamiento, recogida de basura, todas esas actividades de salud pública que son necesarias que se hagan a nivel local. Y esa es la importancia de que los sistemas de vigilancia sean permanentes y continúen durante todo el año. Así que el trabajo local se basa en esa identificación por inteligencia. En el caso de esta pandemia que nos ocupa en este momento y que ha trastornado no solamente el orden nacional, sino el orden internacional, ¿cómo se va alimentando día a día ese sistema epidemiológico dominicano? Porque partiendo de que uno ve al ministro dando muchas informaciones, pero el ministro es a la vez informado, es alimentado por la Dirección
general de epidemiología. En el orden de la pregunta que hacía Doris, ¿cómo se alimentan ustedes en el día a día en el caso de COVID-19, doctor? Así es, entonces el sistema se va alimentando de las prestaciones de los servicios de salud, de los hospitales públicos y privados, de la búsqueda de rumores, y ahí intervienen los periodistas, la prensa, esa importancia de que los periodistas comprometidos informen con calidad, con verificación de fuentes, si está ocurriendo un brote o un problema de salud en alguna comunidad. Todos esos datos van llegando de diferentes vías y hay un equipo que trabaja 24 horas. Todos los días tenemos un servicio de epidemiología activo que va compilando los datos y analizándolos para emitir las alertas. Así que siempre decíamos que, por relación a historias, que los periodistas son los primeros epidemiólogos del país. Doctor, en caso de personas que sabemos que en nuestro país, con relación al COVID, no solo en nuestro país, con relación al COVID se dan casos de personas que no quieren decir que tienen los síntomas de la enfermedad y no acuden al médico a menos que no estén muy, muy mal. Una, porque a veces siente que lo estigmatizan o para que no le tomen miedo, para poder seguir en la calle. ¿Cómo logran ustedes llegar a ese grupo, que sabemos que es alto, que no va al centro de salud? Así es, así es. Ahí tenemos varias fuentes. Si la persona se hizo una prueba de laboratorio, según el reglamento nacional, todos los datos de los laboratorios deben llegar a la Dirección Nacional de Epidemiología, procesarse y analizarse. No importa si este laboratorio es público o privado. También por el mecanismo de rumores, si la comunidad, los comunitarios, si los líderes, ¿no? Las iglesias notifican que hay una situación de salud en cierta zona, el equipo local, a través de la Dirección Provincial de Salud o la Dirección de Área, debe investigar qué está pasando a nivel sanitario. También la identificación individual. El SINAVE estipula que esto es privado, por tanto, el ministerio no tiene la autoridad para revelar nombres y datos de identificación personal por ética. Así que nadie debe sentirse aislado, sino que sus datos son importantes para el seguimiento médico, clínico, epidemiológico, pero no para ser juzgado ni estigmatizado. Así que hay diferentes mecanismos para nosotros continuar actuando en caso de cualquier emergencia. Doctor, ¿cómo logran, desde el punto de vista de la epidemiología, cómo lograr armonizar el comportamiento, por un lado, por ejemplo, en el caso de esta pandemia, los intereses políticos, la epidemiología no es inocente de la política y lo sabemos, los intereses políticos, los intereses comerciales, por ejemplo, para el momento que estamos ahora. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿estoy complacido con las decisiones que se toman o el médico se antepone? El otro día se lo pregunté al ministro. O la parte médica, hay cosas que se deben hacer políticamente, pero por la otra parte, yo soy médico, yo soy un cientista de la medicina y tengo intereses diferentes. Lo de la salud no siempre coincide con la economía. ¿Cómo armonizar con esos intereses diversos? Así es. Realmente, y es una pregunta muy importante porque se relaciona a tu pregunta anterior sobre las capacidades de los servicios de epidemiología y el valor técnico que tiene. La epidemiología es de valor técnico para la toma de decisiones. Nuestro trabajo es recabar las mejores fuentes de datos, analizarlos, procesarlos y presentarle las evidencias a los tomadores de decisiones, es decir, a los políticos. Entonces, los políticos tienen que basarse en los datos, en lo que provee el sistema y en lo que mandan las normas nacionales e internacionales para la toma de decisiones del mejor estado de la salud. Nuestro principal objetivo es que se haga lo mejor por la población, no por características individuales. No. La epidemiología nunca buscará proteger a grupos específicos o intereses específicos, porque ya vemos que el COVID, por ejemplo, no respeta clases sociales, no respeta nivel educativo, no tiene que ver con el lugar de territorio, sino que es una enfermedad que afecta a todos. Por tanto, yo creo que la data epidemiológica sirve para orientar las mejores decisiones, siempre y cuando los tomadores de decisiones se basen en ellas, no en rumores, ni en prejuicios, ni en conjeturas, sino ahí entra, doctor, lo que es la gobernanza de un sistema, sistema de salud. Totalmente. Es muy interesante ver cómo en otros países donde estos mecanismos están más fortalecidos,
una de ciertas decisiones sanitarias o de salud recaen sobre el sistema, es decir, sobre el Ministerio de Salud y sobre su autoridad sanitaria, justamente porque el campo de aplicación de estas medidas está basada en las evidencias. Por tanto, ninguna otra institución ni ningún otro individuo, por así decirlo, pudiera recomendar o pudiera, como te digo, instruir ciertas acciones colectivas, estoy hablando, porque un Sí, médico sí. puede tomar una decisión médica sobre un paciente. Ahora, yo no puedo como médico imponer mi criterio individual sobre el beneficio colectivo. Entonces, es muy interesante que las personas dicen, bueno, pero fue mi madre que falleció, yo quiero que se haga así. Sí, pero hay que analizar las condiciones de cada caso y siempre nosotros vamos a recomendar el bienestar colectivo. Ciertas medidas no gustan, ciertas medidas los empresarios no quieren, no entienden. Entonces, esas medidas siempre van a buscar el beneficio de todos, porque una sociedad sin salud no tiene ni economía, ni va a tener negocio, ni va a tener nada. Doctor, ¿dónde están ustedes viendo en este momento los principales focos o que más le preocupan en materia de vigilancia epidemiológica del COVID? Muy interesante porque nosotros diariamente se produce una priorización de los territorios que tienen mayor frecuencia de casos. Como ustedes pueden ver en Exacto. el boletín epidemiológico, nosotros diario publicamos el número de casos nuevos acumulados con su tasa de positividad y de letalidad por cada territorio. Así que ya conocen las provincias que tienen mayor frecuencia de casos y también territorios, por ejemplo, vigilamos hasta a nivel de barrios. Sabemos cuáles barrios están más afectados. Que tengan una mayor cantidad de casos no quiere decir que hay una crisis actual, sino que han ido acumulando casos positivos por sus características demográficas o porque se hicieron más pruebas en un lado u otro. Así que ese es el llamado de atención que tenemos que hacer a la sociedad, los comunicadores, es que las decisiones epidemiológicas no son tan sencillas. Hay que analizar muchas variables. Que un día haya más casos en una zona u otra no significa que hay una crisis. Significa probablemente que se hicieron más pruebas. Significa probablemente que los datos estaban acumulados y no se habían digitado todavía y entonces tuvieron que actualizarse. Significa que hicieron una intervención. Por tanto, la toma de decisiones no se basa en un número frío, sino en un procedimiento complejo de análisis. El dominicano tiene el, como decía Saglur, el gancho, el gancho. Cuidado si me están manipulando por una historia política de muchos años. No digo en el caso suyo particular, pero desde el punto de vista de la data, siempre puede haber la posibilidad de manejo de los datos, doctor. Sí, sí, es una realidad, eso puede ocurrir, no aquí en Dominicana, ocurre en muchos países. Nosotros por las características del sistema de salud, por la transparencia, en el sentido de que la fuente de datos yo no la controlo. Es decir, si los centros de salud de cada territorio depositan sus números, ese dato llega a epidemiología. Entonces, yo no tengo de otra más que procesarlos y analizarlos porque para intervenir en esos territorios debo tener la evidencia. Y nosotros, es un proceso que se hace rutinario, se hace todo el año y la ley nos manda a ser transparente. Así que el procedimiento es público, está publicado en la página del ministerio, ustedes tienen acceso. Las definiciones de casos, las bases de datos del ministerio están disponibles y el boletín sale diario donde ustedes pueden ver el comportamiento de los casos y pueden comparar entre un tiempo y otro. Esto se hace no por COVID, esto se hace el año entero para todas las enfermedades. Así que yo creo que el sistema es lo suficientemente transparente para toda la población. Sí hay que reconocer que hay limitantes en la tecnología y por tanto los casos no entran en tiempo real y eso es lo que tiende a la sociedad a confundirla un poco. Las personas creen que los sistemas ahora son en tiempo real y que si una muerte ocurre ayer, ya mañana tiene que salir en el boletín y que si hay un caso, ningún laboratorio está conectado automáticamente con el Ministerio de Salud y que el dato entra automático de una vez de que le dan la prueba. Por tanto, hay que entender que hay todo un procesamiento, una validación de los diagnósticos
hay que verificar los expedientes antes de nosotros publicar datos. Y esas limitaciones hacen que tengamos retrasos de más o menos 3 días para tener datos validados totalmente. Bueno, Cuello, pues muchas gracias. Vamos a irnos a una pausa. En un momentito venimos para que conversemos sobre un anuncio que hizo esta semana el ministro de Salud y en la apertura de la residencia de epidemiología. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Sí. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y antes de la pregunta que dejó Doris en el aire, doctor, quisiera hacer otra que vincula al bloque de antes de que esa parte que es muy importante. Y es, ¿qué está ocurriendo con las demás enfermedades de vigilancia epidemiológica? No habrá una dificultad, sé que el COVID ha trastornado todo, pero ¿qué está pasando con dengue? Bueno, ya vimos el brote de las muertes y afecciones por alcohol adulterado. Díganme qué está pasando con eso, doctor. Sí, es muy interesante porque decíamos que esta crisis mundial, esta pandemia ha alterado los sistemas de salud, que nadie estaba listo para enfrentar esta guerra. En realidad ha alterado todos los sistemas y eso hay que reconocerlo realmente. En República Dominicana el sistema de vigilancia funciona de manera continua, no se ha detenido. Es decir, que las notificaciones, la vigilancia de casos, como usted pudo ver con el tema del clerén, alcohol adulterado, también se hicieron las intervenciones, pudo entrar al sistema, pero realmente las capacidades de los laboratorios y del personal de epidemiológico local del territorio están muy afectadas. Imagínense si tenemos un epidemiólogo por cada provincia, este es responsable de la vigilancia de todas las enfermedades, incluyendo COVID. Y por demás decir que el desgaste físico y emocional ha sido grande, ya que nuestros epidemiólogos tienen 60 días desde el primer día de COVID trabajando diario, constantemente en esta lucha. Así que otras enfermedades como dengue, malaria, que son enfermedades endémicas que tenemos el año entero, siguen circulando y es importante que se hagan medidas de reforzamiento de vigilancia. Los laboratorios pero se están vigilando, doctor. Se están vigilando esas enfermedades. Sí, se puede notar en el formulario de notificación semanal, en el EPI-1, que sale cada semana. Estamos vigilando los síndromes febriles, estamos vigilando influenza, estamos vigilando dengue, malaria. Sabemos dónde están los territorios donde puede haber problemas, donde puede haber alarmas. Ahora, lo que sí quiero destacar es que el Laboratorio Nacional, tiene capacidades limitadas. Por tanto, no todas las pruebas de dengue se pueden procesar, no todas las pruebas necesarias, y por eso es la necesidad de reforzar la vigilancia en República Dominicana, de invertir, de construir, desarrollar una red de laboratorios que no tenga todo que venir a Santo Domingo, sino que haya una red de laboratorios de vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Bien, pues doctor, ahorita le hacía la pregunta sobre el anuncio que hizo esta semana el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, de que en el país se va a abrir una residencia de epidemiología, porque decíamos el otro día que hace como 30 años hubo uno y que se cerró y que nunca más. Totalmente, esa es la gran novedad, el gran aporte, aprendizaje de esta crisis sanitaria, y ha sido identificar necesidades reales de recursos humanos especializados aquí. Entonces, el señor ministro ha anunciado la creación de 6 plazas anuales para la formación de recursos especializados en epidemiología. Estos son médicos generales ya graduados de todas las universidades, que deben tomar el examen nacional de residencias médicas, obtener buenas notas, por no decir excelentes, ya que como es un número reducido de plazas, por tanto las mejores calificaciones, los mejores candidatos tendrán que ser los seleccionados. Y este grupo de médicos, jóvenes profesionales, se van a entrenar en un programa de alta calidad, élite en República Dominicana y en la región. Ya van a tener entrenamiento en epidemiología clínica, en epidemiología de investigación, tendrán que aprender a manejar los programas, tuberculosis, malaria, cólera, prepararse ante una emergencia mundial como es ébola, como es COVID. Entonces, este personal de salud vendrá a reforzar los sistemas de vigilancia en República Dominicana. Esto sin dejar de lado
las maestrías universitarias en epidemiología ya para médicos especialistas de otras áreas. Por ejemplo, si yo soy ginecólogo y quiero aprender epidemiología, pues me acerco a la universidad y hago una especialidad también, una maestría. Y los programas de formación del personal que está en trabajo, ¿no? Ya los que están a nivel local trabajando, también tendrán que formarse. Definitivamente es una gran novedad. El país va a ver beneficios muy pronto con estos programas y tendremos que seguir fortaleciendo todas las capacidades posibles porque la epidemiología se hace con recursos humanos especializados. Bueno, doctor, nosotros no vamos a seguir esta conversación porque con el doctor vamos a dejar la posibilidad de este mismo año otra entrevista para seguir profundizando aspectos y conclusiones en el área de epidemiología. Y me alegro muchísimo que ambos hayan empujado desde el punto de vista de la comunicación, Doris, y usted, que me imagino que estuvo ahí para que fuera posible. Sobre esa residencia vamos a hablar después más adelante, si les parece, pero ya por hoy hemos llegado a la parte final prácticamente de esta conversación que para mí no ha tenido desperdicio. ¿Qué te parece, doctor? Así es, doctor, dándole las gracias al doctor, que sabemos que en este momento de tanto trabajo saca un ratito para compartir con nosotros en nuestro programa, a nuestros amigos televidentes, que muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos cada sábado, a ti, Tati, por siempre guiar esta entrevista de esa manera tan especial, y a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.